En un amanecer, como ningún otro, 3 humildes embarcaciones cortaban el silencio del océano, dejando atrás el viejo mundo, impulsadas por el viento y por el sueño de un hombre, Cristóbal Colón, un navegante obsesionado con alcanzar lo imposible, un destino desconocido, más allá del horizonte. Lo que encontró no fue solo tierra, fue un mundo salvaje, fértil, vivo, selvas eternas, frutas jamás vistas, pueblos orgullosos, sabios y fuertes. Pero el descubrimiento traía consigo otra cara: la codicia, la confusión, la conquista. El primer contacto entre dos mundos marcaría el inicio de una nueva era, una era de cambio, la historia que transformó al planeta entero. Esta es la historia del primer encuentro entre Europa y América. Y aunque no podemos decir con seguridad que él fue el primero en descubrir América, sí podemos afirmar que después de su descubrimiento, el mundo jamás volvió a ser el mismo. ¿Cómo pasamos de un noble y lindo recibimiento a los preparativos para una brutal rebelión? Quédate y te lo contamos. Bienvenidos a 1492, el nuevo mundo bajo el sol. Historias comprobadas. Corre el año 1492 y en los astilleros del puerto de Palos, en el sur de España, 3 humildes embarcaciones se preparan para un viaje que cambiaría el curso de la humanidad: la Santa María, la Pinta y la Niña. El 3 de agosto de ese mismo año, al amanecer, con las velas tensas por la brisa marina y las maderas crujientes bajo sus pies, Cristóbal Colón y su tripulación dejan atrás tierra firme, con la esperanza y el temor de encontrar una nueva ruta hacia las ricas tierras de Asia. Pero lo que les aguardaba era algo que ningún hombre europeo había imaginado. Durante semanas, el Atlántico parecía un océano sin fin. Las noches eran oscuras y aterradoras, apenas iluminadas por un manto estrellado tan vasto que parecía no tener límites. Los marineros, cansados y llenos de incertidumbre, comenzaban a perder la esperanza. El agua escaseaba, el pan se endurecía, los ánimos se quebraban. Y sin embargo, el 12 de octubre de 1492, cuando las primeras luces del alba pintaron el horizonte de dorado, el grito de un marinero rompió el silencio. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra! ¡Tierra! Frente a sus ojos se extendía una isla de belleza indescriptible. Playas de arena blanca como la nieve, aguas tan claras como el cristal, y un paisaje que parecía sacado de un sueño. Colón, lleno de emoción, descendió de la Santa María y pisó por primera vez suelo del Nuevo Mundo. Había llegado a lo que hoy conocemos como la isla de Guanajaní, en las Bahamas. Pero aquel descubrimiento era solo el comienzo. Días más tarde, tras explorar varias islas del archipiélago, las embarcaciones continuaron su rumbo, hasta que, el 28 de octubre de 1492, avistaron las costas de Cuba. El desembarco fue mágico. El mismo Cristóbal Colón, al poner sus pies en tierra firme, exclamó: «Es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto». Los primeros pasos sobre la isla revelaron un mundo exuberante, un Edén salvaje, cubierto por bosques tan frondosos que el sol apenas lograba filtrarse entre sus hojas. Los árboles estaban cargados de frutas desconocidas, sus aromas dulces flotaban en el aire, y las aves pintadas en todos los tonos del arco iris saltaban de rama en rama. Los taínos, amables y curiosos, salieron a recibir a los extraños visitantes. Los hombres eran altos, de complexión fuerte, con cuerpos marcados por la vida activa, en un paraíso tropical, piel morena
y rostros nobles. Sus gestos eran hospitalarios y sus miradas sinceras y tranquilas. Las mujeres, las mujeres eran la viva representación de la belleza natural. Semidesnudas, vestidas apenas con adornos de conchas marinas y collares de piedras coloridas, sus cabellos largos y oscuros brillaban bajo el sol, y sus cuerpos esbeltos y saludables se movían con la gracia de quien vive libre y en armonía con la naturaleza. Colón y sus hombres quedaron fascinados por las costumbres, la hospitalidad y sobre todo por la riqueza visual de la isla. Los ríos corrían claros y puros como si fueran de cristal. Los valles se extendían cubiertos de vegetación infinita y las playas se fundían con el cielo en el horizonte azul. Y aunque Colón soñaba con encontrar oro y especias, lo que encontró fue algo mucho más valioso. Un nuevo mundo lleno de maravillas, de culturas nunca antes vistas y de paisajes tan majestuosos que superaban todo lo que su mente había imaginado. Cuba se revelaba ante sus ojos como una joya natural. La isla estaba decorada con un sinfín de frutos exóticos, plantas medicinales que los nativos conocían con sabiduría ancestral, y un mar que ofrecía peces de colores vibrantes y perlas ocultas en las profundidades, esperando ser descubiertas por quienes se atrevieran a bucear en sus aguas. El aire era cálido y fragante, perfumado con la mezcla salvaje de flores tropicales, mientras los vientos suaves hacían danzar las palmas al compás de las olas, componiendo una sinfonía natural de calma y asombro. La caña de azúcar aún no existía en Cuba. Esa llegaría mucho después, traída por los europeos en los años siguientes. En ese momento, la isla era un paraíso virgen, inmaculado, que había vivido miles de años ajeno al mundo exterior. Colón sabía que había descubierto algo que marcaría la historia para siempre. En sus diarios, describía con admiración no solo las tierras, sino también la nobleza y belleza de los taínos. Y con cada ola que rompía en la orilla, sentía que las fronteras del viejo mundo se desvanecían y que un nuevo capítulo de la humanidad acababa de comenzar. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado los cielos infinitos del Caribe. Las palmeras, altivas y esbeltas, se mecían suavemente bajo la brisa marina, mientras las aguas turquesas lamían la orilla con un ritmo sereno y constante, como si la misma naturaleza celebrara la llegada de los nuevos visitantes. Cristóbal Colón, con sus botas aún cubiertas por el rocío de aquella tierra virgen, se adentraba con paso firme en los senderos de la isla. A su alrededor, un mundo de asombro. Flores de colores tan vivos que parecían pintadas a mano por los dioses. Mariposas que danzaban en el aire como si flotaran al compás de una melodía invisible. Y árboles que se elevaban al cielo, cubiertos de frutas nunca antes vistas. A la distancia, los taínos observaban con sus miradas serenas y profundas. Los hombres, altos, fuertes, de cuerpos esculpidos por la naturaleza misma y por las faenas cotidianas de un paraíso que parecía bastarse a sí mismo. Sus rostros reflejaban nobleza, valentía y curiosidad ante aquellos forasteros cubiertos de ropas pesadas y barbas hirsutas que parecían haber llegado de otro mundo. Pero era entre las mujeres donde el hechizo de Cuba desplegaba su máximo esplendor. Ellas, las hijas de la isla, se movían con una gracia que parecía coreografiada por la propia madre naturaleza. Cabellos largos, oscuros y brillantes como la noche caribeña, piel de bronce, acariciada por el sol y la brisa salada, cuerpos firmes y esbeltos, adornados solo con collares de conchas marinas, pulseras de piedras brillantes y cintas artesanales que resaltaban su feminidad, pura y salvaje. Sus sonrisas eran dulces, misteriosas, sus miradas profundas y enigmáticas. Caminaban descalzas,
con paso ligero y elegante, sobre las arenas tan finas y blancas que parecían de polvo celestial. Los europeos, hombres curtidos por mares, tormentas y largas jornadas en alta mar, quedaron completamente fascinados. Aquellas mujeres parecían salidas de un sueño antiguo, de una leyenda contada junto a la lumbre en las noches frías de Castilla. Pero aquí, en esta tierra que apenas comenzaban a explorar, esos sueños cobraban vida. Los días pasaban y cada rincón de la isla ofrecía nuevas maravillas. Aguas cristalinas que dejaban ver peces de 1000 colores nadando entre corales majestuosos. Playas donde las perlas, ocultas en ostras dormidas, esperaban el descubrimiento. Montañas cubiertas de una selva densa, virgen y llena de aromas exóticos. La isla de Cuba, en 1492, era un auténtico paraíso perdido. Un mundo intacto, donde las reglas de Europa no aplicaban. Un lugar donde la belleza natural era tan abrumadora que parecía imposible que existiera en el mismo mundo que Colón había dejado atrás. Y mientras el sol caía lentamente tras las montañas, pintando de rojo y oro las aguas serenas del Caribe, Colón comprendía que no había llegado a Asia, sino a algo mucho más grande, un nuevo mundo. Un mundo donde la naturaleza, la belleza y la humanidad vivían aún en un estado puro, salvaje y fascinante. Así terminaba uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. El día en que los dos mundos, el viejo y el nuevo, se miraron a los ojos por primera vez. Los días avanzaban y aquella isla, que los europeos apenas podían nombrar con torpeza como Juana, aunque sus verdaderos hijos la llamaban con orgullo Cuba, seguía desplegando ante sus ojos un desfile de maravillas que superaba cualquier imaginación. Colón, al mando de su pequeño grupo de exploradores, avanzaba más allá de las playas. Cada paso era un salto al misterio. Árboles tan altos que parecían rozar el cielo, ríos de aguas limpias que serpenteaban por la selva, aves de plumajes brillantes que decoraban el firmamento, como si el mismísimo Creador hubiera decidido usar Cuba como su lienzo personal. Pero lo que más hipnotizaba a aquellos marineros no eran solo los paisajes ni las frutas desconocidas, eran los rostros de un pueblo pacífico y amable que vivía en equilibrio con su entorno, con sus cuerpos cubiertos solo por adornos de naturaleza viva. Los taínos ofrecían sin miedo lo que para ellos era abundancia: frutas jugosas como el mamey, guayabas dulces como la miel y pescado fresco, recién extraído de las aguas, donde las perlas y los corales dormían ocultos bajo la espuma del mar. Las mujeres, por su parte, sus sonrisas, misteriosas y sinceras, despertaban en los marineros emociones que ni siquiera podían describir con palabras. Aquella tierra no solo era nueva, era un Edén renacido. El aire estaba cargado con el aroma de flores exóticas, resinas dulces y la brisa salada del mar, mientras el cielo nocturno, limpio y plagado de estrellas, como en ninguna parte del viejo mundo, se extendía sobre sus cabezas, recordándoles lo lejos que estaban de casa y lo cerca que estaban de la eternidad. Y entre tanto asombro, Colón tomaba nota con detalle. Una tierra abundante, de gentes hermosas, dóciles y generosas, donde los frutos se dan sin esfuerzo y el clima es tan benigno que parece imposible que la vida pueda ser otra cosa que un eterno paraíso. El contraste era brutal. Desde las frías y duras costas de Palos, Huelva y Galicia, hasta este nuevo mundo de verdes infinitos y horizontes dorados, donde las olas susurraban promesas y las mujeres caminaban como diosas terrenales bajo el sol. Los días se transformaron en semanas y las provisiones comenzaron a disminuir. El deseo de explorar era inmenso, pero el deber de regresar y contar lo visto era aún mayor.
Con el corazón cargado de emoción y el alma inflamada de sueños, Colón ordenó alzar velas. Los mástiles crujieron como si la madera misma sintiera nostalgia por aquel paraíso que estaban a punto de dejar atrás. Los marineros, callados y reflexivos, no podían apartar de sus mentes la imagen de las playas blancas, los frutos, las perlas y, por supuesto, aquellas mujeres, cuyo recuerdo los acompañaría hasta el último de sus días. El 4 de enero de 1493, la expedición inició su viaje de regreso hacia España. El Mar Caribe, que antes había sido un misterio, se convirtió en el sendero por el cual Colón llevaría a Europa la noticia más impactante desde que el hombre había aprendido a navegar. Existía un nuevo mundo, y sus riquezas, sus maravillas, sus gentes y su belleza eran más grandes que cualquier leyenda jamás contada. El viento soplaba con fuerza, empujando a las carabelas hacia el este, como si el propio océano Atlántico entendiera que debía devolver a esos hombres a su tierra natal, con noticias que cambiarían la historia para siempre. Era el 4 de enero de 1493, cuando las velas se inflaron y las anclas se alzaron por última vez en aquellas tierras mágicas, dejando atrás las playas de Cuba, la belleza serena de sus mujeres, las frutas desconocidas y los misterios que apenas habían comenzado a desvelar. Los marineros, endurecidos por la mar, no eran los mismos que habían partido meses atrás. Sus ojos, antes llenos de temor y expectativa, ahora brillaban con un fuego nuevo. El fuego de quienes han tocado lo imposible, de quienes han caminado por un paraíso oculto a la mirada del mundo conocido. Las carabelas, golpeadas por las travesías y el tiempo, parecían susurrar con cada crujido de madera, con cada quejido de cuerda, las historias que pronto estremecerían Europa. El mar no les daría tregua fácil. Tormentas furiosas, como bestias desencadenadas, se interpondrían en su camino, arrancando mástiles, quebrando velas y enfrentando a los hombres a su propia mortalidad. Pero en cada uno de esos marineros latía una certeza más fuerte que cualquier oleaje. Habían descubierto un mundo nuevo, y esa certeza era más poderosa que el miedo. El 15 de enero de 1493, tras sortear vientos huracanados y tempestades, las carabelas se vieron forzadas a separarse en plena mar. La niña, bajo el mando directo de Colón, resistió las embestidas del océano, como si una mano invisible la guiara entre las olas enfurecidas. Finalmente, el 15 de marzo de 1493, después de meses de incertidumbre, tormentas y largas noches en vela, el puerto de Palos apareció en el horizonte. Europa no estaba preparada para lo que Colón traía. En su llegada, el silencio fue reemplazado por asombro. Los habitantes de Palos se amontonaron en la costa al ver a la tripulación descender de la carabela con extraños objetos en sus manos. Plumas de colores imposibles, oro puro, trabajado por manos que no conocían el hierro, y relatos sobre islas, donde las mujeres caminaban tan bellas y libres como en sueños, donde los frutos caían solos de los árboles, y donde las aguas escondían perlas como estrellas sumergidas. El eco de la noticia voló como un relámpago hasta los oídos de los reyes católicos. En la corte de Castilla, la expectación era tal que hombres y mujeres, nobles y sirvientes, se agolpaban en los pasillos esperando escuchar con sus propios oídos lo que parecía una leyenda hecha realidad. Y cuando Colón se presentó en la sala real, con la mirada altiva y la piel endurecida por el sol del Nuevo Mundo, no hizo falta ningún protocolo. Su sola presencia anunciaba que la historia de la humanidad había cambiado para siempre. Los reyes escucharon en silencio mientras Colón relataba su viaje. Islas verdes y eternamente jóvenes,
gentes amables y de belleza salvaje, riquezas que parecían infinitas y tierras que se extendían más allá del horizonte. El mundo nunca volvería a ser igual. Los nombres de aquellas islas, las costumbres de sus gentes, las frutas, los animales jamás vistos y la promesa de reinos por descubrir. Todo aquello era solo el principio de la era de los descubrimientos. La semilla había sido plantada. Desde aquel día, las brújulas de Europa giraron hacia el oeste, guiadas por la ambición, la esperanza y el eco de aquella gesta que nació con 3 carabelas, un puñado de marinos valientes y un sueño imposible. La noticia se esparció como fuego en pasto seco, en las tabernas, en los mercados, en los palacios. Desde la nobleza hasta los más humildes campesinos, todos escuchaban lo mismo. Había tierras nuevas, un paraíso más allá del mar, un mundo que jamás figuró en ningún mapa. Las voces de los marineros, regresados junto a Colón, llenaban las ciudades de relatos asombrosos. Islas de arena blanca, más pura que la nieve, mujeres de belleza natural, figuras esbeltas y miradas llenas de misterio, que caminaban descalzas sobre la orilla, adornadas solo con collares de caracolas y plumas exóticas. Frutas jamás vistas, dulces, jugosas, con formas y colores que desafiaban la imaginación. Perlas ocultas bajo las aguas, tan abundantes que parecían esparcidas por las manos de algún dios olvidado. Los navegantes, en las noches frías de Castilla, describían el calor del sol caribeño, la brisa perfumada con flores silvestres y el mar transparente que parecía no tener fin. Y cada vez que pronunciaban el nombre de aquellas islas, Cuba, la Española, un escalofrío recorría las espaldas de quienes escuchaban, porque no solo se trataba de tierras nuevas, se trataba de una promesa de riquezas, aventura y gloria. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, entendieron de inmediato. Aquello no era un simple hallazgo, era el primer capítulo de una nueva era. Y así, apenas unos meses después de aquel glorioso regreso, dieron la orden: preparar nuevas carabelas, reclutar marinos, cargar provisiones y partir, ahora no para buscar, sino para conquistar. El 25 de septiembre de 1493, Colón zarpó en su segunda expedición, esta vez no con 3 humildes barcos, sino con una poderosa flota de 17 embarcaciones y más de 1,200 hombres, entre soldados, artesanos, colonos y aventureros hambrientos de fortuna y leyenda. Las olas no habían terminado de borrar las huellas del primer viaje, cuando ya los barcos surcaban el océano una vez más. Y al llegar, el sol caribeño recibió la nueva expedición con su luz deslumbrante. Las palmas se mecían con su mismo compás. Las aguas turquesa reflejaban un mundo que parecía salido de un sueño. Pero ahora, Europa ya no miraba aquellas tierras con simple admiración. Ahora las veía con codicia, con deseo, con el hambre insaciable de conquista. El choque de 2 mundos había comenzado, y con cada paso, con cada bandera plantada, con cada puerto explorado, la historia aceleraba su ritmo, como un tambor de guerra, anunciando que nada volvería a ser igual. Pero como en toda gran historia, no todo sería paz y maravilla en aquel paraíso terrenal. Lo que al principio fue un encuentro de mundos cubierto de asombro y curiosidad, con el paso de los días se iría tiñendo de tensión y desconfianza. Los taínos y los siboney, pueblos nobles y profundamente conectados con la tierra y el mar, pronto comenzaron a comprender que aquellas inmensas naves que partían el horizonte y aquellos hombres cubiertos de metales brillantes no habían llegado solo a contemplar sus paisajes, ni a compartir sus frutos y su cultura. Sus rostros serenos fueron tornando firmeza, sus miradas llenas de hospitalidad se endurecieron,
y el eco de las voces en sus aldeas cambió. Ya no se escuchaban solo cantos y tambores en las noches caribeñas, sino reuniones secretas, cuchicheos apagados y planes de resistencia. Los taínos y los Siboney, herederos de un mundo que había florecido durante siglos, no permitirían ser despojados sin plantar cara. Poco a poco, el espíritu guerrero que dormía bajo su nobleza comenzó a despertar. Así, entre palmeras mecidas por el viento, mares de azul eterno y arenas blancas, se gestaba un nuevo capítulo en la historia de América. Uno en el que los hijos de la isla se levantarían para defender lo que por derecho les pertenecía. El encuentro entre dos mundos ya había dejado de ser solo un descubrimiento y se convertía en el principio de una lucha que marcaría para siempre la historia. Así, entre las aguas cristalinas del Caribe, bajo cielos infinitos y rodeados de selvas exuberantes, los conquistadores continuaron su avance tierra adentro, maravillados por la abundancia de frutos, el brillo de las perlas y la belleza deslumbrante de aquellas tierras que parecían salidas de un sueño. Pero mientras las banderas españolas ondeaban al viento y las cruces se alzaban sobre la arena blanca, algo comenzaba a gestarse en el corazón de los pobladores originales. Los taínos y los Siboney, hasta entonces hospitalarios, empezaron a comprender la verdadera magnitud de lo que se avecinaba. En el silencio de la selva, entre las palmas y las costas, se forjaba el espíritu de resistencia. Su tierra, su gente y sus tradiciones no serían entregadas sin lucha. El murmullo de la rebelión comenzaba a recorrer las aldeas. Los tambores ya no marcaban solo las danzas y celebraciones, sino el llamado ancestral a defender sus hogares. Los conquistadores avanzan, y los taínos y Siboney se preparan. Una tormenta se avecina. Una historia de valentía y lucha apenas comienza. Historias comprobadas.